Tienes muchos pecados por los que pagar, Garibalda. Has tenido a la zorra viviendo en tu gallinero y todavía no te has enterado de cuántas gallinas se te ha comido. Vela, ¿estás bien? Amanecí con las tripas revueltas. Es cansancio. Soy su madre y me debe respeto y obediencia. No puede pensar si yo no quiero que piense. Si yo no quiero que respire, no respira. Y morirá cuando y como yo diga que muera. Tarde o temprano todos terminaremos pagando cuentas por nuestros actos. ¡Atilana! ¡No lo olvides! El odio hay que alimentarlo. Entre 2 cada día. Villaveza del Agua, Zamora, 1896. En una tierra donde reina el hambre y la pobreza, 2 mujeres se alimentan de odio. La Garibalda gobierna y explota a las gentes del pueblo en una suerte de dictadura de terror. Y la Atilana, una mujer tan dura como sus circunstancias, aspira a conseguir el poder de la cacique local. Pero las principales víctimas de este enfrentamiento entre la Garibalda y la Atilana son sus hijos, que sufren en sus carnes el odio de estas 2 madres. Esta es la premisa de La sombra de la tierra, la nueva serie de A3 Media, que este domingo 24 de noviembre llega a A3 Player. Una historia basada en la novela que fue un éxito de la actriz y escritora Elvira Mínguez, que debuta detrás de las cámaras filmando este drama rural ambientado en el pueblo de su familia materna, donde vivían las mujeres que inspiraron a las protagonistas de La sombra de la tierra. Elvira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Buenas tardes, bienvenida. La novela ya fue un éxito, pero claro, llevarla a la pantalla ya es otra cosa. Ayer tuvimos aquí a Ken Follett hablando de Los pilares de la tierra, el musical, y yo te hago la misma pregunta que él. Claro, ¿qué se coge, qué se quita de una obra, de un texto para hacer, en su caso era un musical, y en tu caso, esta película? Ha sido muy difícil jugar a ese no sé si corta, pega o sacar, quitar y poner. Bueno, en este caso, no, por una razón, porque la novela, claro, yo llevo casi 30 años en este, como dice un amigo mío, en este negociado, ¿no? Desde el otro lado, desde la interpretación. Y es verdad que mi cabeza funciona con imágenes, mi cabeza es absolutamente visual. Y ya en la novela, a la hora de escribir, yo no sé si, siempre decía, no sé si es un guión novelado o una novela guionada, ¿no? Pero vamos, es que te diría hasta incluso la división en secuencias y todo esto, ¿sabes? Estaba bastante clara. Yo pedí hacer la adaptación de la novela, de esos 4 capítulos, precisamente por eso, porque conocía muy bien, ¿no? Hubo un momento en el que es verdad que no me daba para los 4 capítulos, tuve que cerrar todo y más o menos escribí un capítulo tercero entero, ¿no? Pero todo realmente creo que no se fue nada de la novela, sino que lo que hubo fue que ampliar. Pero es lo que te digo, fue muy sencillo. Para mí fue muy sencillo por eso, porque estaba escrita de una forma muy visual. Una de las cosas que más destacan de la novela es la atmósfera, lo que se transmite, ¿no? En esa España rural del siglo XIX y ese pueblo donde reina el odio y el miedo, recrearlo en la pantalla no solamente se consigue con las actrices y la interpretación de las actrices. Hay que construir, ¿no?, alrededor esa atmósfera de odio, hay que construirla. Sí, en ese sentido los que hacen básicamente todo es el equipo, ¿no? Fíjate, para mí es verdad que ha sido, sobre todo es la oportunidad de estar a este lado, ¿no? Pero cuando de repente la gente que estaba trabajando conmigo, no todo el equipo técnico, fotografía, con Josu Inchaustegui, vestuario, Clara Bilbao, Llorens Miquel es el que hace el arte, ¿no?, todo el diseño de arte. Claro, yo no daba crédito realmente, era gente de un nivel y de una envergadura enorme. Entonces, las primeras reuniones solamente, ¿sabes?, con ellos, se dedicaron a hacer una paleta de color, ¿no?, de cada uno de los personajes, de cada uno de los sitios donde están estos personajes. Con lo cual ya arrancábamos, o sea, había ya una cuestión visual, porque es verdad que desde el primer momento yo les dije, tenemos que llegar a conseguir encontrar las atmósferas. Esta historia son las atmósferas. Para mí es una historia de fluidos y de silencio, ¿no?, en conceptos así generales. Pero son las atmósferas, porque están muy llenas de todo esto. Incluso no tenemos a los personajes ahí, esas atmósferas nos están contando la historia, ¿no? Luego las pautas que les iban dando pues era una auténtica locura. Por ejemplo, Garibalda me decían que yo le decía, Garibalda son tuberías, ¿sabes? O sea, cosas estas que yo tenía, pero que tenía en la cabeza. Y de la misma manera que después en el trabajo de pospo con sonido, ¿sabes? Yo iba diciendo eso, necesito encontrar, y si oyes bien, ¿no?, si te paras a escuchar un poco el sonido, escuchas perfectamente
serpiente en casa de Garibalda, como se oyen las tuberías, o como cuando se maneja la talla, yo les dije, quiero un cascabel, quiero una serpiente. Entonces, ¿sabes? Claro, todo ese tipo de cosas son, efectivamente, es la comunicación no verbal, ¿no? En cuestión gestual, y desde luego es la comunicación hecha con todo lo demás que bueno, yo considero que es un 80, un 70%, ¿no? De todo, ¿sí? Estas mujeres que se odian, y yo no sé si calificar como malvadas, ¿son mujeres malvadas para ti? A conciencia. A conciencia, Sí. malas. Muy malas, sí, Muy sí. malas. Yo considero, o sea, para mí en mi cabeza, desde luego, son auténticas hijas de su madre, Sí. ¿no? No vamos a decir el palabroto, ¿no? Pero sí, yo considero que es así. Me interesaba contar ese tipo de mujeres. Quiero contar ese tipo de mujeres. Hay una cosa que a mí me ocurre. Es verdad que los personajes que yo he hecho durante todos estos años, ¿no? Que ya son muchos que he podido interpretar, son personajes con caracteres muy fuertes, Sí. ¿no? Pero nunca como estas, ¿no? No. Nunca como Porque hay una cosa que las diferencia. Todas ellas, o la mayoría de los personajes que yo he hecho, tienen una cosa, y es que son mujeres sacrificadas, mujeres que renuncian, mujeres tristes, mujeres dolidas o dolientes, ¿no? Y yo pensaba, coño, la mayoría de las mujeres que yo tengo a mi alrededor no son de ese tipo. ¿Sabes? Hay algunas que son unas auténticas cabronas, y hay bastantes que son cabronas con sus hijos, ¿no? Pero no son tantas las mujeres que pintan, ¿sabes? Que nos pintan de esta manera. Las mujeres somos mucho más. Entonces yo personalmente estoy un poco cansada de esta cuestión también, lo que tenemos que parece que está marcada, ¿no? Las mujeres tenemos que ser de un tipo determinado, tenemos que tener hasta incluso una libertad determinada, ¿no? Y yo siempre he pensado que si queremos de verdad llegar a, o conseguir o trabajar por esa igualdad, tenemos que tener las narices suficientes para vernos de cuerpo entero y de cara entera, no de soslayo, no en tres cuartos. Vamos a ver toda la maldad, vamos a ver todos los defectos, Sí. vamos a ver todo lo que tenemos, y entonces a partir de ahí podemos empezar a hablar de tú a tú, ¿no? En las cuestiones de igualdad. Porque si no, vamos a seguir dando una imagen sesgada de una mujer. No la estamos viendo completa. Yo quiero verlas con todo. Y eso es lo que he intentado. Porque claro, tú encuentras una inspiración muy cercana, mujeres reales de tu pueblo materno, ¿no? Mujeres que tienen nombre, que tienen cara. Bueno, todo esto surge en un principio porque hay un personaje que es Atilana, que en realidad era mi bisabuela. Mi bisabuela era una mujer, apareció una foto por ahí, ¿no? Y era una mujer con una cara, con una amargura enorme, ¿sabes? De fría, horrorosa, ¿no? Daba mucho repeluco y entonces yo le preguntaba a mi madre, y me acuerdo que para mí yo ya entonces ya estaba, vamos, ya era actriz, ya estaba trabajando, y contó mi madre dos cosas que yo pensé, joder, esto es un personaje, ¿no? Y es, Atilana, mi bisabuela, se tiró al pozo, se suicidó, pero hizo dos cosas que a mí me parecieron maravillosas. Y una es que como se tiró de cabeza, se ató las faldas para que cuando la sacaran no se la bajaran y no se la vieran las enaguas. Y la otra es que dejó de las zapatillas en el brocal para que supieran dónde estaba, ¿no? A mí esas dos cosas ya me pareció que había un personajazo allí metido, ¿no? Ese es el origen de todo. Yo en ese momento estaba en un taller de literatura porque quería aprender a leer, no tenía ninguna habilidad de escribir, Sí. pero había que escribir, entonces escribí 4 fragmentos de 4 de los personajes, ¿no? Y a partir de ahí, pues me dijeron, sigue, no seguí, lo dejaba por ahí, volvía, tal, pero ese es el germen real, ¿no? Sí. de estas mujeres. Luego dio la casualidad que Garibalda era la vecina real que se la encontró y era una bellísima persona, pero yo pensé, joder, con esos nombres, Atilana, que remite a Atila, y Garibalda, Garibalde, hostia, seguro, vamos, esto Tengo no la puede ir de historia, otra ¿no? manera, ¿no? Claro. Y entonces surgió de ahí. Luego ya sí que están, siento pasión por los nombres, ¿no? Y entonces encontrar nombres como Tránsito, ¿no? Con lo que hace con Garibalda, que es la que la va traduciendo, y todo esto me parecían... Son muchos nombres de mi familia, pero bueno, de familia segunda, Sí. o sea, quiero decir, de antaño. Es una historia de odio entre dos mujeres, pero a ti hay algo, y además se percibe, que te preocupa especialmente, y se refleja en la novela y también en esto que está a punto de estrenarse en tan solo unos días. El efecto en los niños, las consecuencias que tiene. Sin duda, sin duda. O sea, esta novela y esta historia es un homenaje a todas las personas que han sufrido abusos sexuales intrafamiliares desde que eran niños y siendo mayores, y a día de hoy, por desgracia, sigue ocurriendo. No hago nada más que repetirlo. Y una de las cosas, fíjate, para mí más, diría hasta enriquecedoras, ¿no? que ha habido con esta historia fue durante toda la promoción de la novela. Y sí, hice mucha, ¿no? Y me corrí muchos kilómetros. No hubo ni un solo sitio donde estuviéramos, ni uno, de verdad os lo digo, en el que como mínimo no se me acercaran 2 o 3 personas que estaban sufriendo abusos o que habían sufrido abusos.
el hecho de en ese momento hablar con ellos, el hecho de que no se sientan solos, que sean capaces, bueno, me acuerdo un caso en concreto en Valladolid durísimo y sufriendo además los efectos de la retraumatización, ¿sabes?, de los especialistas, ¿no?, donde se les niega, donde eso no ocurre, donde perdona, eso era de antes, no sé qué podían hacer, donde todo eso, donde no es verdad, donde todo eso realmente no nos damos cuenta del daño que está produciendo. Para mí forma parte de esa sombra, ¿no?, de la Tierra, forma parte de todas esas cosas que como sociedad a mí me avergüenza profundamente, ¿no?, porque te digo, los números son terroríficos a día de hoy. Y entonces el pensar que el único sentido realmente que puede tener la sociedad o el que vivamos en sociedad es cuidarnos unos de otros. Y cuando algo así está tocando además en la parte más vulnerable, que son los niños, y volvemos la cara para otro lado y justificamos simplemente porque atenta a uno de los pilares esenciales de esta sociedad, ¿no?, que es la familia. Claro, y es poner una pica en Flandes, decir, señores, esa familia de la que tanto estamos cacareando resulta que tiene unos cimientos muy podridos. Entonces lo cogemos y lo escondemos, ¿no? Y sigue habiendo niños que sufren. Elvira, no me puedo olvidar, tenemos que hablar de Carmelo Gómez, sí, claro, que estaba prácticamente retirado de la actuación y ha sido tremendamente, creo, ¿no?, generoso participando y de la manera en la que lo ha hecho, ¿no?, en esta película. Fíjate, yo a Carmelo, claro, nosotros nos conocemos desde días contados, casi ahora van a ser 30 años. Y para mí Carmelo, he trabajado con él en diferentes ocasiones y para mí Carmelo es un ser maravilloso, ¿no? Yo tengo muchas cosas, ¿no?, de Carmelo en la cabeza, pero básicamente estábamos rodando una película en Holanda, estábamos en Ámsterdam y mi chico y yo y estábamos con él, o sea, salíamos los tres de cenar y me acuerdo una noche, ¿sabes?, eran las 2 de la mañana, una cosa así, que íbamos caminando y ese Carmelo, cuando yo empecé a escribir esta historia, no tenía caras, no pensaba en nadie. La cara de Vacas que está descrito en la novela no es exactamente la de Carmelo, sin embargo la energía de Vacas, el corazón que tiene Vacas es el corazón de Carmelo. Supe desde el primer momento, ¿no?, que a mí me encantaría que lo hiciera él, también sabía que había dicho que hasta ahí había llegado, ¿no?, que hacía teatro y tal, pero bueno, me permití tirarle el tiento. Y como nos queremos mucho, entiendo que también por eso, ¿sabes?, él aceptó hacerlo. Para mí, de repente, el hecho de que llegara Carmelo colocaba la historia y colocaba la serie ya en otro nivel. Carmelo, además, de una forma muy generosa, aceptó hacerlo y marcó también una forma de trabajo para todos, ¿no?, para el resto de los actores, para el equipo, para todos. Trabajar con él es un seguro. Para mí el mirarle, ya está, saber que está ahí, para mí está, ¿no? Y estoy segura que gran parte de la serie y del resultado, del bueno, digo, lo malo es mío, pero de las cosas buenas que tienen las series son suyas. Rebeca, Pablo, no sé si queréis preguntarle algo. Bueno, yo qué gustazo escucharte, la verdad. No, muchas gracias. Sí, es verdad. Y vaya historión el de tu abuela, o sea, me has dejado alucinada. Yo quería preguntarte, porque yo sé que en El color del café tú ya te dirigiste a ti misma. No te dirigiste, pues yo había leído que te dirigiste, o sea, ¿nunca has hecho de directora hasta ahora? Nunca. Bueno, miento. Estaba yo entonces todavía en el estudio de Corazza y hubo una obra de teatro que sí que me pidieron dirigir, pero Rebeca, que no me acuerdo cómo se titula. O sea, podría haber colado lo del... No podría haber colado. Te quería preguntar, ahora estamos viendo también, por ejemplo, Paz Vega, ¿no? Sí. Que es una actriz de toda la vida que ahora se ha metido también a dirección. Yo no sé si, quiero decir, hay una nueva oleada, es casualidad, o hay necesidad de que las mujeres cuenten historias y por eso... Quiero decir, estáis ocupando otros papeles que creo que son absolutamente necesarios. Sí, bueno, a mí me parece que es fundamental, ¿no? O sea, formamos un poquito más un poquito más de la mitad, ¿no? Y me parece que claro que tenemos que contar historias, ¿no? Y claro que tenemos, no necesariamente historias de mujeres, ¿eh? Creo que cualquier historia se puede contar desde un prisma más femenino. Es la mirada, ¿no? Claro, y no hay nada malo en ello, ni quiero decir, ¿no? Para aquellos que... Bueno, creo que también es algo natural. No sé si es tanto como actrices o por una cuestión de edad, ¿no? Que llega un momento, o sea, quiero decir con esto que es verdad, no digo que sea en el caso de Paz, pero sí yo puedo, evidentemente hablo por mí, llega un momento donde los personajes se van haciendo cada vez, se van reduciendo, no solamente el tamaño de los personajes, sino la cantidad de personajes, ¿no? Claro. Porque no interesa.
Entonces llega un momento donde una mujer, yo voy a hacer 60 en julio, y donde una mujer con 50 años pues ya no interesa. Yo me acuerdo con mi representante que cuando tenía 40, 40 y pico le dije, vamos a empezar a hacer abuelas. Y me dijo, ¿qué dices? Y dije, sí, porque cuando lleguen las de verdad, claro, vamos a tener jodido. Y creo que ha sido una de las primeras que empecé a hacer abuelas. Es verdad que la industria busca siempre, para un personaje, os pongo por ejemplo, de 50 años, busca que lo haga una actriz de 40 siempre. Y esto es así, esto es así. Entonces yo creo que hay también, por mi parte, hay una necesidad de contar historias. Yo lo he hecho mediante la escritura, que me apasiona. Me encanta ahora la puertecita que me han permitido abrir de la dirección, pero no deja de ser otra manera de contar historias. Y es verdad que yo creo que la manera de contarlas se adapta a los medios que tienes, y los medios se varían y cambian a medida que pasan los años, ¿no? Creo que responde más a eso, por lo menos en mi caso. Pablo. Zamora. Y el tremendismo con el que se viven en Castilla todos los sentimientos, ¿no? Y cómo el odio puede ser hereditario, que es una cosa que me parece increíble, la cantidad de pasión que hay que tener dentro para transferirle a tus hijos el odio y condicionarles la vida entera, arrancarles la libertad. Es tremendo esto. Además me gusta mucho que la historia sea anterior a la guerra civil, ¿no? Para quitar toda esa zona. Yo siempre me he preguntado, porque claro, yo que soy castellano también he visto esos odios, ¿no? Que se heredan, esos odios tremendos. Sí. Y llego a la conclusión, claro, el amor no puede transferirse, pero el odio sí. El amor se erosiona con el paso del tiempo, pero el odio resiste bien. ¿Puede el odio ser una fuerza más poderosa que el amor? Sí. En mi opinión, sí, absolutamente. Y además, mira, colocado de una forma más, digamos, más cercana, ¿no? Para no irnos... A nivel de interpretación, técnicamente, quiero decir... suele ser una energía con la que no se trabaja, una emoción con la que no se trabaja mucho. No estamos muy habituados. Está denostada, ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo cuando hice El Guardián Invisible, que yo tenía muchas ganas de meterle porque sospechaba que en el odio había un filón, ¿no? Y ahí me metía a saco, ¿sabes? Claro. Sin perdón. Y te das cuenta, efectivamente, del poder que tiene esa emoción. Claro, como todo. Como la técnica, como la tecnología, como todo, depende del uso que hagas de ella, pues ya está. El odio yo creo que no envejece directamente, efectivamente, el odio se hereda. El problema del odio es que ocurre cuando el objeto odiado desaparece. Es lo que les ocurre a estas dos mujeres. La pérdida de sentido, ¿no? Claro. Entonces, en la decisión final, en la película maravillosa, hay un momento donde ya se quedan todos los capos de los nazis allí, ¿no? Y uno de ellos dice, ok, acabamos con los judíos. Y entonces, ¿a quién vamos a odiar? Pues esto es eso, ¿no? El odio, el único problema que tiene el odio es que necesitas a la persona odiada. Y si no, la vas a buscar, ¿no? Pero, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. La más fuerte. La sombra de la tierra, la nueva serie de A3 Media, que este domingo 24 de noviembre llega a A3 Player. Hemos conversado con Elvira Mínguez, que lo cuenta tan bien, bien. Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, para mí eso es una delicia, de verdad.